Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Caleidoscopio, un espacio donde los mexicanos se ven como se pintan. Un programa que muestra el pulso de la sociedad a través de opiniones sobre temas que ocupan y preocupan a los mexicanos. Hablar de telenovelas es ponerse en un campo minado, pues hay quien las ama y las defiende y no admite discusión alguna. También hay quienes las detestan y las culpan de muchos males. Pero es cierto que desde hace años mujeres y hombres de todas las edades apartan un pedazo de su tiempo para seguir la telenovela del momento, llorar y reír con las heroínas y galanes e incluso maldecir a las villanas o a los malvados. Hoy vamos a hablar de lo que piensan los mexicanos acerca de este tema. Las telenovelas son parte de las costumbres mexicanas, al menos en cerca de la mitad de los hogares de todo el país, donde las familias se sientan todos los días a ver por lo menos un teledrama. Hace más de medio siglo que la telenovela mexicana llegó para quedarse y convertirse en material de exportación. Los críticos no descansan y consideran que estos programas dañan la cultura de nuestra nación, pero los vientos en contra no han impedido que las telenovelas tengan los mejores tiempos y que se hayan convertido en éxito en países como Estados Unidos, India, Rusia y China, entre otros. El hábito no hace al monje, pero las costumbres calan, y 49 de cada 100 mexicanos reconoce que las ven 2 o 3 veces por semana. Las telenovelas han tenido incursiones históricas y con más o menos suerte han sido vistas por millones y millones de personas, pero sin duda los melodramas son los que mantienen más tiempo a la gente frente a los televisores. Hay quienes aseguran que nunca han visto una telenovela, pero son más quienes reconocen que cada día por lo menos ven una. Los fanáticos de estos teleteatros mexicanos no se cansan de seguir las historias de muchachas jóvenes que se enamoran de muchachos ricos, madres solteras que triunfan o hombres que traicionan. A lo largo de los años, las grandes televisoras han descubierto que deben de atender a diferentes públicos y han producido telenovelas infantiles y juveniles que han sido todo un éxito dentro y fuera de México. Además, han hecho intentos por dignificar el género y realizar producciones históricas. En fin, cada quien con su telenovela. Para contarnos más acerca de este tema, está con nosotros Adrián Villegas, director ejecutivo de investigación y análisis de Gabinete de Comunicación Estratégica. Por muchos años, México ha mantenido un liderazgo en la producción de telenovelas. Este tipo de programación ha sido de tanto éxito en nuestro país que incluso se ha convertido en un bien de exportación. No pocas televisoras de muchos países han adquirido los derechos de reproducción de telenovelas mexicanas, mismas que se han traducido al ruso, al chino o al japonés, solo por nombrar algunos. Y es que, como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Nuestro país cuenta con una audiencia de alto consumo respecto de estas producciones. Un estudio levantado recientemente por Gabinete de Comunicación Estratégica refiere que un 51.1% de los entrevistados ve telenovelas a diario, mientras que un 34% de los mexicanos confesó no ver solo una, sino 2 telenovelas al día. A algunas personas les podría cansar el carácter monotemático de las telenovelas, la siempre repetida historia de amor imposible entre los personajes principales que enfrentan todas las adversidades y terminan siempre en la felicidad completa. Pero los productores de estos programas seguro tienen en cuenta que, de acuerdo a nuestro estudio, un 47.4% de los mexicanos entrevistados sigue prefiriendo las historias románticas frente a otros temas. Por otro lado, la audiencia mexicana vive, al parecer, prendida de la historia. A 45.8% de los encuestados, lo que más les molesta de una telenovela es cuando ésta es interrumpida por los cortes comerciales. La empresa televisora que acapara la mayor aceptación según los encuestados por Gabinete de Comunicación Estratégica es Televisa, ya que un 74.9% la prefiere. Nada raro si se toma en cuenta que esta televisora ha mantenido una larga tradición en la producción de este tipo de programas. Para más información acerca de los mexicanos y las telenovelas, así como muchos otros temas más, pueden acceder a www.gabinete.mx. Sin duda, las telenovelas cuentan con un público muy fiel, pero también hay quien piensa que son productos de poca calidad y que deberían de hacer muchos ajustes en sus producciones, desde mejoren las actuaciones hasta mejor no transmitir anuncios comerciales. Hay quienes dicen que nunca han visto una telenovela y resulta que a la hora de la sobremesa, en las charlas informales, conocen todos los detalles de la misma. Para contarnos más sobre las telenovelas en la sección de entrevistas, hoy mi compañero Gerardo Magallón entrevista a Sergio Huidobro, especialista en temas de comunicación.
Gracias por estar en Caleidoscopio. Hoy nos acompaña Sergio Huidobro. Él es crítico de cine y además comunicólogo. Nos va a ayudar a entender el fenómeno de las telenovelas en México. Muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti, Gerardo, qué gusto. Gracias, Sergio. Ayúdanos a entender por qué las telenovelas tienen tanta penetración en la cultura mexicana. Bueno, la tienen porque antes de las telenovelas ya existían en otros ámbitos. Por ejemplo, en las novelas de folletín, durante el siglo XIX, que son antecedentes de las telenovelas, las radionovelas durante la primera mitad del siglo XX, que son estos seriales que reproducen arquetipos y que apelan a un gusto estandarizado, digamos. Las telenovelas en su formato televisivo como las conocemos hoy simplemente vienen a tomar el papel, digamos, en cuanto a otra tecnología, en el relevo de esas, digamos, reproducción de arquetipos. Pero ha cambiado solamente el formato, el soporte de entrega, o ha cambiado la narración. No, por supuesto, las dinámicas son diferentes, las dinámicas tanto de producción, de comercialización, etcétera. Yo diría que la gran diferencia en cuanto a las telenovelas respecto a sus antecedentes en otros formatos es el papel que gana la comercialización de las mismas como producto, el papel que tienen los anunciantes, digamos, y que apelan a una masificación en aras de generar contenidos para un número cada vez más grande de población, para un sector cada vez más grande, en aras de poder comercializarse publicitariamente. Y dime una cosa, ya hablando exclusivamente de las telenovelas, déjame decirlo así, lo que se ve en pantalla, ¿ha evolucionado, ha cambiado? ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia con la telenovela? Creo que se ha empobrecido en, digamos, la calidad de los contenidos, la calidad narrativa, la calidad argumental, la calidad histriónica. Te voy a poner un ejemplo. Las telenovelas cuando inician en la década de los 50 en México, exportan todo el modelo de lo que había sido inmediatamente antes la época de oro del cine mexicano, ahora en la televisión. Había actores de muchísima calidad, había realizadores competentes, y si hacemos un paralelo con la BBC, digamos en Reino Unido, los actores que trabajan en televisión en la BBC también son actores que se desarrollan en teatro y en cine y permiten tener carreras como a 3 bandas. En México no ocurre así, porque la industria del cine y la industria del teatro prácticamente desaparecen y se empobrecen mucho en cuanto a calidad durante este mismo periodo. Entonces grandes actores de esa época, por decir Ignacio López Tarso, Silvia Pinal, se ven obligados a refugiar sus carreras en productos de calidad mucho menor, lo que trae un empobrecimiento temático, argumental, narrativo, que se va trasladando a las siguientes generaciones. Respecto a las telenovelas, hay como dos grandes grupos, digamos, quienes las satanizan y dicen que son el opio del pueblo, etcétera, y quienes no los satanizan tanto. ¿Cuál es tu postura? Mi postura es que son productos que hay que entender de cerca y hay que analizar antes que caer en estas polarizaciones que nunca llevan a nada, sea en telenovelas o sea en cuanto a cualquier otra temática. Pensémoslo con una analogía tecnológica, las telenovelas como un puerto de entrada y puerto de salida, que absorben todos los arquetipos culturales que ya tenemos como sociedad en cuanto a temas estandarizados, en cuanto a temas controvertidos, en cuanto a roles de género, en cuanto a roles sociales de clase, por ejemplo, pero que al masificarlos, al tener la televisión como bocina, digamos, los masifican y se impregnan más, digamos, en la base de la cultura. Entonces eso es un contacto ir y venir, no acaba ni inicia en las telenovelas, sino que son una parte de un esquema más grande y no pueden juzgarse por sí mismas. Déjame regresar un poco en el tiempo. Hablaste de las radionovelas, de los folletines, eran actividades comunitarias. ¿Cómo percibes tú que ha cambiado el público en cuanto a su entorno inmediato para hacer uso de estas narraciones? Lo que une a las telenovelas con esos antecedentes inmediatos es que apelan a sentimientos básicos y a arquetipos, a la reproducción de estos arquetipos. Por ejemplo, las telenovelas, en esta tendencia que tienen a masificar el gusto o las opiniones, suelen no tocar temas espinosos, digamos, o
que puedan serlo para la opinión pública. Por ejemplo, el tratamiento de una pareja homosexual, digamos. Cuando aparece en las telenovelas, aparece únicamente como un elemento de fondo, un elemento de color picaresco, pero no trata realmente el problema, sino que reproduce un arquetipo ya presente en la sociedad. Ahora, han cambiado las telenovelas como práctica cultural. Ahora, en aras de la comercialización, han tendido a diversificarse en nichos de público. Ahora tenemos telenovelas infantiles, tenemos telenovelas juveniles, tenemos telenovelas para las señoras, para hombres, que podemos ver incluso divididas en horarios, la de las 6, la de las 4, la de las 9, pero en realidad todas tienden a lo mismo. Aunque se han diversificado temáticamente, se han estandarizado en cuanto a la calidad de su producción y a la penetración culturalmente baja, hay que decirlo, que tienen en el mercado. Sergio, muchas gracias por tu tiempo, por tus conceptos, por ayudarnos a entender qué sucede con las novelas. A usted muchas gracias por su tiempo y continuamos en Caleidoscopio. Es un hecho que la telenovela tiene un gusto inamovible en el gusto de los mexicanos. Son vistas por personas de todos los estratos sociales y ocupaciones, ya sean jóvenes o personas mayores. Hay quienes no olvidan temas como Cuna de Lobos o Corazón Salvaje, que han trascendido generaciones y pueden considerarse clásicos de la telenovela. Pero mientras en otros países se producen series modernas y atrevidas, la telenovela no cambia y están hechas con la misma receta. Soy Kimberly Armengol, los espero en el próximo Caleidoscopio.